Buenos días, bienvenidos a otro programa más de IPI Podcasts. Las semanas pasadas hablábamos de la comunicación, qué conlleva la comunicación, las funciones del lenguaje, la diferencia entre lengua y lenguaje, la sintaxis, entre otras cosas, y cómo esto impacta en nuestra comunicación. Como habíamos dicho, lo ocupamos día a día. Y ahora que le ponemos nombre y apellido, como decimos, se nos hace complicado esta situación. Pensamos que la comunicación es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y no es solo eso, sino también es darle forma y significado y sentido a lo que hablamos. En este programa vamos a tratar de lo que es la lingüística. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Isa y los saludo una semana más. Efectivamente, hoy nos toca hablar de lo que es la lingüística. Y pues bueno, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Pero yo creo que aquí es bien importante el que podamos recordar, esto ya lo habíamos visto en uno de nuestros primeros programas, lo que es el lenguaje. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje, lengua y habla? Porque si no, no entendemos. Sí, la verdad es algo complicado. Es algo complicado, aunque, bueno, ya estudiándolo todo dices, bueno, lo vas entendiendo, pero de todas maneras hacer esa referencia es importante para que nos quede muchísimo más claro. La lingüística va a estudiar el lenguaje, sí, pero se va a ayudar también. Tiene que enfocarse en lo que es la lengua y lo que es el habla. No podemos decir únicamente que va a ser lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la herramienta que tenemos para comunicarnos. Ya todo mundo recordará que tuvimos un podcast especialmente definido para lo que era la comunicación y ahí dejamos claro, bueno, que el lenguaje no nada más hablar, no es... decimos el lenguaje y nos imaginamos inmediatamente, ahí están las personas platicando. No, tenemos diferentes tipos de lenguaje, tenemos el lenguaje corporal, tenemos el lenguaje de señas, tenemos el lenguaje visual, tenemos el lenguaje hablado, tenemos el lenguaje escrito. Entonces, el lenguaje es la herramienta que nos ayuda a comunicarnos. Ahí engloba todo. Pero dentro del lenguaje también nos vamos a apoyar y debemos de dejar bien claro que hay dos secciones, una que es social y la otra que es individual. En este caso, la social sería la lengua y la individual el habla. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué es eso? A ver, explícame, Isa, perdón que me esté acomodando porque, disculpen, pero... Disculpen, pero esto me pareció interesante. Eso me pareció interesante. A ver, explícanos, porque esto es la un dato lengua importante. es el sistema de todos los signos lingüísticos. Ahí tenemos, la lengua es social porque todos conocen esta lengua, todos la usan. Podemos decir que es universal, obviamente porque todos utilizamos lengua, aunque usen diferentes tipos de lenguas. Pero lengua es estos signos lingüísticos, los llamamos también palabras, y las palabras las podemos dividir en muchísimas cosas. Ya lo vimos la semana pasada, que si los morfemas, los gramemas y los lexemas y todo lo demás. Pero a final de cuentas, estas palabras y cada uno de estos signos lingüísticos se van a ir juntando y es lo que hacen la lengua o idioma. Porque también hemos escuchado por ahí, porque decimos que es sinónimo lengua e idioma, porque decimos ahí sí, la lengua española es el español y el idioma es el español. Pero es la lengua española. O la lengua inglesa, pues es el idioma del inglés. Entonces, y así podemos seguir. Y
al inicio todas estas se formaron por las lenguas romance, vienen de por ahí, empieza a ser así como, ay, qué bonitas, el francés, el italiano, el español, varias, ¿no? El latín. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito. Lenguaje, la herramienta para comunicarnos. Ajá. El lenguaje utilizados, que es la lengua y el habla. La lengua son el sistema de signos lingüísticos, de todo lo que utilizamos para poder escribir, hablar y demás. Y el habla es ya la forma individual como lo uso yo. Ya el utilizar esa lengua para comunicarme. Ya al momento de empezar a sacarlo, es el habla. Ajá. Ajá. Entonces, en esos tres es como se divide. ¿Por qué es individual? Porque nadie va a hablar por mí. Sí, exacto. ¿Por qué es individual? Porque depende del lugar en donde estemos, el contexto donde estemos, el lugar en donde nos ubiquemos, se va a hablar de diferente manera. Como lo dijimos también en otro de nuestros podcasts, no es lo mismo que hablemos igual en el norte que en el sur de México. No es lo mismo. Porque hasta ni en nuestra familia, ¿no? En nuestra familia no vamos a hablar, no van a hablar igual los abuelitos que los adolescentes. Entonces, por esa razón decimos que es individual el habla. Cada quien habla lo suyo, cada quien lo habla de una manera diferente, aunque podamos decir en forma como que individual, referente a la persona o referente al lugar en donde se está hablando. Y es social la lengua desde el momento en el que todos tienen esas imágenes de las palabras que vamos a utilizar, esas imágenes de los signos lingüísticos. Si alguien te dice mesa, inmediatamente relacionas que es la tabla con las patas o el pedestal. Algo en que se soporte y que lo utilizamos para trabajar o para poner el adorno o para comer. Inmediatamente tenemos esa imagen. Ya tenemos la imagen, pero ahora, ¿cómo lo vamos a decir? Pues cada quien lo va a decir en forma diferente dependiendo del lugar en donde se encuentre. Y a esto es a lo que a esto me refiero, no que aquí le vamos a decir mesa y allá le van a decir tabla. No, en todos lados va a ser mesa, pero también depende de qué idioma estén hablando. Pero va a seguir siendo mesa y lo que se te viene a la cabeza va a ser la misma figura. Ahora, dentro de la lengua utilizamos algo bien importante dentro de la... sí está directamente relacionado con la lengua, porque ahí estamos diciendo, están las palabras. ¿Qué podríamos decir que es lo que va a juntar a todos estos signos? Los diccionarios, ¿no? Hemos dicho ahí se encuentran todos los signos. Pero también, ¿dónde los colocamos nosotros en forma personal? ¿En un texto? En nuestra mente. ¿En la mente? ¿En un texto? En la mente. ¿En la mente? Ajá. ¿Y cómo llegan a nuestra mente? ¿Por medio de la lectura? ¿Por medio de la visión? Por muchos medios. Y lo primero que nos va a formar todas estas imágenes es el habla. Entonces siempre van a estar unidas, nunca se van a poder separar la lengua del habla. Y podríamos decir, y es un poco parecido a ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Pero podríamos compararlo un poco con eso, a que primero fue el habla antes que la lengua. Porque primero tuvo que existir, a lo mejor por medio de un sonido, para poder comunicarnos y que tú pudieras entender de qué te estaba hablando, hacer ciertos sonidos. Entonces, en general empiezan a ubicar que ese sonido significa esto y ya después
le ponemos un nombre a eso. Y entonces ya empezamos a formar nuestro sistema de signos lingüísticos. Exacto. Para poder generar estos sonidos y demás, ¿de qué va a hacer uso? Pues de distintos fonemas. Vamos a utilizar la fonética por ahí, que más adelantito la vamos a platicar, pero está muy ligado a la lingüística. También necesita de la fonética y de todo esto para poder estudiarla. Y bueno, la lingüística abarca muchísimas cosas, va a requerir de muchas cosas para poder estudiarla, porque es muy amplio todo lo que abarca la lingüística. Una de las ramas no lo podría llamar tanto como rama. Es una ciencia que también ayuda al estudio de la lingüística, es la filología. La filología es la ciencia que va a estudiar las culturas a través de sus escritos. Y como estamos hablando de escritos, pues estamos hablando de signos lingüísticos. Estamos hablando de palabras, estamos hablando de todo lo que ahí está plasmado en documentos para podernos ayudar a saber cómo vivían, cómo se vestían, cómo era su política, cuál era su religión. Esto es la filología. Es una ciencia aparte que se ayuda de la historia y se ayuda de la lingüística, sí, pero no es una rama de la lingüística, es una ciencia aparte. La historia muchas veces va a necesitar de la filología para poder conocer cómo fueron esa cultura. Y va a ocupar la lingüística para saber cómo hablaban, para saber o para poder entender esos textos. La lingüística es la que le va a decir, esto quiere decir esto, esta palabra se va formando así. Poder entender esas palabras, todo ese conjunto de escrito va a utilizar la lingüística. Pero es totalmente diferente, pero obviamente se relaciona con la lingüística porque estamos haciendo uso de una lengua, de una forma de hablar en un cierto tiempo. Okay. Esa es la filología. Okay. Y muy interesante, Isa, muy interesante que nos hables de esta parte de cómo empezamos a hablar o cómo nos podemos dar cuenta que en la antigüedad empezaron a comunicarse, ¿no? Y pues, ¿qué nos tienes más? Pues, referente a esto, como lo dijimos en el anterior podcast, pues obviamente esto se sigue utilizando porque a diario utilizamos la lengua, a diario utilizamos los lenguajes, a diario utilizamos el comunicarnos. Entonces esto constantemente se está estudiando en diferentes formas, en diferentes tiempos, pero no se ponen muy de acuerdo todavía todos las personas que se dedican a estudiarlo, y como dijimos, algunos les dan un nombre, otros les dan otro. Y aquí es lo mismo, ¿no? Esta parte de la filología y la lingüística que nos dicen que son ramas de la gramática, de la gramática que se utilizaba sobre todo en la grecorromana, en las culturas grecorromanas. Desde ahí empiezan a separarlo, empiezan a decir que son ciencias o son ramas de la gramática.
Ahora ya sabemos pues que no es tanto así, sino que la filología se dedica a estudiar las culturas a través de los escritos y la lingüística se dedica a estudiar en sí la lengua, el lenguaje, el habla, todos los signos que vamos a utilizar. Y estas dos las usamos desde siglos anteriores, pero la lingüística nace a comienzos del siglo XIX. La lingüística como la conocemos actualmente nace a comienzos del siglo XIX y sobre todo como la conocemos ahora a través de un libro que se llama, y perdón porque el curso de Lingüística General. Este curso de Lingüística General fue escrito por Ferdinand de Saussure. Susurro. Muy bonito su apellido. Suena muy hermoso. Es un lingüista suizo que nos da cómo se maneja ahora la lingüística y le da totalmente un giro de 180 grados a lo que se tenía antes y a lo que conocemos ahora. Pero vuelvo a repetir, es a partir del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay alguna duda hasta el momento? No. Recuerden que si tienen dudas nos escriban ahí y a ver por qué a los comentarios. Próximamente esperemos que nos abran el chat y nos empiecen a preguntar. Que podamos estar platicando con ustedes. Con ustedes. Él nos dice lo que comenté al principio. Él da las definiciones de lo que es lenguaje, de lo que es la lengua y de lo que es el habla. Uh-huh. Así como lo conocemos ahora, así como lo expliqué al principio, es por parte de Ferdinand de Saussure. Ok. Y bueno, ahora vámonos a lo que son dependiendo de cómo vamos a estudiar esta lengua, qué ciencia o qué herramienta vamos a utilizar para estudiarla. Y vamos a comenzar con lo que es la fonética y la fonología. Ajá. ¿Qué pasó? No, nada. Sí. Estás muy emocionada. Sí, es que la fonética y la fonología, a mi parecer, siento que son lo mismo, no sé. Necesito que nos expliques para que esas dudas podamos disiparlas, ¿no? Para mí, yo siento, no sé, ahorita al menos que lo que nos pero digan. les voy a decir cuál es la diferencia entre fonética y fonología para que ya le quede claro. Tiene que ver con el sonido, yo me quiero imaginar. Definitivamente tiene que ver con el sonido y pues es igual que lo que dijimos al principio, ¿no? Nosotros podemos decir, lenguaje, lengua, hablar, es lo mismo, ¿no? Cada una son cosas diferentes y es complicado este tema de entender porque como lo usamos tan a diario, que decimos, ya lo tenemos, pero si bien manejado. ¿No? Y no, la verdad no, bien. Claro que no. La verdad no. Uno dice, ya sé hablar, ya sé conjugar, ya sé medio estructurar, pero cuando en verdad te pones a ver lo que es muy complicado, es difícil de entenderlo, porque lo manejamos. Pero cuando vas viendo las cosas que les vas agregando a lo que nosotros vamos hablando, lo que vamos escribiendo, dices, híjole. Por eso, al momento que nosotros estudiamos en cualquier institución español, se nos hace aburrido, porque nos los hacen tedioso y aparte es complicado de entenderlo, ¿no? Los maestros que dan español deben de dominarlo al 100 para que sus alumnos no queden con dudas.
Y en este caso, pues me quita el sombrero, Isa. La verdad, cuando nos explicas, a mí no me quedan dudas. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Fonética y fonología, ¿qué son? Pues la fonética y la fonología pueden estar relacionadas, pero tienen diferencias. Todos conocemos la letra G, la J, la S, la M, y conocemos sus sonidos. Ujú, Pero esas mismas letras van a ser utilizadas en diferentes lugares. ujú. No va a ser la misma J para el francés que para el español, que para el ruso, O el inglés, ¿no? ajá, o el inglés, ni la letra M van a ser iguales. Eso es fonética. Ah, ok. La forma en que nosotros hacemos el sonido Ajá. de esa letra en específico es fonética. Y cuando nosotros queremos marcar en algún texto cómo se va a pronunciar esa letra, la tenemos que poner entre dos diagonales para saber que es fonética. Ujú. Que nos estamos refiriendo exclusivamente al sonido de esa letra, no al nombre de la letra, Sino al al sonido. ¿Por Ok. qué? Porque la letra puede ser la misma o el signo, porque obviamente sabemos, pues, el coreano, el japonés, el chino, pues no usan las mismas letras, No. ellos usan otras. Igual los rusos a lo mejor usan, tienen otra forma de escribir, pero y también cada uno va a tener un sonido diferente. Ujú. Y eso es la fonética, la forma en cómo suena esa letra, cómo lo representa cada uno. Y la fonología es la ciencia que estudia la fonética. Ah, ok. Es la ciencia que va a estudiar los sonidos. Entonces, esa es la diferencia Entre una y otra. fonología, entre fonología Fonología y fonética. la fonética. La fonología es la ciencia que estudia la fonética son los sonidos de las letras. Y dentro de la fonología vienen muchas cosas, porque hasta te dicen cuánto aire vas a sacar, cómo vas a colocar los labios, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, si tú dices la B, la B, que la V. La B. Ajá. La ¿Cómo B vas a y la acomodar V. tu lengua, Los el labios. filtro, los labios, o cuánto aire vas a utilizar, o a partir de dónde, si va a ser por la garganta, si tienes que hacerlo desde el estómago. El estómago. Todo eso es lo que estudia la fonología. Y Guau. fonética es única y exclusivamente El sonido. los sonidos. Y los invito porque intenté hacerlo, pero no. A ver, vamos a La intentar. verdad no pude, no. A ver, vamos a ver qué nos estás diciendo. diciendo, ¿no? Si quieres sabes de qué, pero ay sí, vamos. Vamos a intentar, vamos. Di qué nos estás Estaba diciendo. tratando de traerles, por ejemplo, el que escucharan mesa, que la tenemos bien conocida, cómo suena en japonés, cómo suena en francés, cómo suena. Pero pues es que sí, al momento de grabarlo dije, ¿cómo lo pongo aquí? Pero sí se quedaba el espacio. Pero pues ustedes lo pueden buscar y lo mismo las letras, ¿no? Pueden saber, porque por ejemplo tenemos en Francia que usan Las apóstrofes, las comillas. Cedilla, me parece Cedillas, que se llama, ok, que- las
que tienen, o sea, esa pequeñez le va a dar un sonido diferente a la letra C que nosotros conocemos, ¿no? Ujú. O en España, que hablan mucho, sí, sí, Con la C. Así. Así. No. y nosotros no. No. Ujú. Entonces, pues esa es la diferencia y esa es una de las ramas que ayudan a la lingüística para poder conocer todo este sistema de... No, pues muy interesante, Isa, este aspecto de lo que nos hablaste, la fonética, la fonología, la lingüística. Pues es muy interesante la filología. Es algo que pues tenemos que conocer para darnos cuenta por qué el lenguaje en una u otra, en otro lugar es diferente. Tú bien lo dijiste, el español dentro de la República Mexicana hablamos de forma diferente, ¿no? Unos dirían el castellano. El castellano es la raíz del español, ¿no me equivoco? Y pues de ahí parte todo, ¿no? De Castilla. Ándale, de Del Castilla. castellano De Castilla. Exacto, ¿no? Y pues ya nada más para concluir, o sea, recordar, y es una pequeña comparación, ¿eh? De que la lengua es como una sinfonía. A ver cómo. Digamos así como una sinfonía, todo el mundo la habla y demás. Pero la forma en cómo lo interpretan Ah, ya entendí. sería el habla. Exacto. Y el hecho de que lo hablen de manera diferente no va a dañar en nada a la sinfonía, porque sigue siendo la misma. Ya es algo que está estructurado, ya es algo que está definido, nada más de que cada quien le va a ir dando su estilo. Ujú. Y entonces por eso, nuevamente volvemos a repetir, la lengua es social Y el habla es individual. y el habla es individual. ¿Les Perfecto. gustó? Ahí. Sí, la verdad sí es muy enriquecedor lo que nos dices. Y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Muchas gracias Ahora, ¿tú por de qué eso. nos vas a hablar? Muchas gracias por ese conocimiento que nos compartiste. Y pues, siguiendo en la misma línea, pues vamos a hablar de la morfosintaxis. ¿Qué es? Decimos que la morfosintaxis, tal cual, así, es parte de la lingüística que estudia concretamente el conjunto de reglas y los elementos que hacen una oración con sentido y carente de ambigüedad. ¿Para qué es esto? Pues nos va a servir para hacer un análisis morfosintáctico que se ocupa para marcar las relaciones gramaticales dentro de una oración. La concordancia, la jerarquía principales de las cosas. Esto nos va a llevar, se va a llevar a cabo un estudio morfosintáctico. La morfosintaxis nos va a llevar a cabo un estudio morfosintáctico en las oraciones. Esto, perdón, esto es, este estudio lo vamos a dividir en varios aspectos. Primero, analizamos las palabras una por una y establecer su tipología y caracterización ¿Sale? En este primer paso vamos a tener los sustantivos, los verbos, las determinantes y las preposiciones. Las determinantes pues son de proximidad, cerca, lejos y de distancia media. De proximidad, si están cerca, es esta, está, estás, estos. De distancia media, esa,
esos, ese, esas. De lejos, aquellos, aquella, aquellos, aquellas. Y posteriormente haremos un análisis de tipo sintáctico, lo que nos llevará a establecer la función de esas palabras y sus agrupaciones en sintagmas. Así obtendremos el núcleo de la oración, el sujeto, el predicado, los complementos y las relaciones entre ellos. Esta parte de la morfosintaxis pues nos va a dar el significado y la coherencia que hay en una oración. Por ejemplo, vamos a tener Juan compró un regalo para su mamá. Primero hacemos el análisis morfológico. Juan es el sustantivo. Compró el verbo. Si hacemos el análisis sintáctico, pues Juan es el sujeto y el resto de la oración es el predicado. Dentro del predicado tenemos dos complementos, el directo y el indirecto. El directo, ¿qué compró? Un regalo. ¿Para quién? Para su mamá. Esa es la parte de la morfosintaxis en donde se une la morfología y la sintaxis al mismo tiempo. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues tiene que ver con la lingüística, y la morfología es con la lingüística y la sintaxis con la gramática. Eso es a grandes rasgos lo que podemos ver que es la morfosintaxis. Decimos a forma de resumen, oración, palabra. Oración es sintaxis, palabra es morfología. Si las unimos, me da la formosintaxis, morfosintaxis, relación entre las formas y las funciones. ¿Sale? ¿Cómo formas y funciones? Decimos el verbo. El verbo es una acción. Por ejemplo, Isa está hablando. Está callada, está hablando con los ojos. Y esta parte de Isa es el sujeto, está hablando es el predicado. El verbo es estar y el complemento es hablando. ¿Ya quedó un poco más claro? Bueno, de una otra forma tenemos que hablar de la semántica y la pragmática. ¿Qué es la semántica? La semántica es la ciencia que estudia los significados lingüísticos de cada enunciado. Por ejemplo, el gato se ponchó la llanta, trae el gato de la cajuela. Es el significado que le vamos a dar a las palabras. Y la pragmática estudia las características y uso del lenguaje en la interacción con la intención de comunicar, la motivación del hablante y la reacción del interlocutor. ¿Cómo está eso? Se toma en cuenta el contexto de la situación. Vamos a poner un ejemplo. Hace calor. Si nosotros estamos hablando en una situación de un contexto y estamos en una situación incómoda, decimos, o no queremos estar en esa parte, hace calor. A lo mejor estamos haciendo énfasis al ambiente, ¿no? Puede ser, hace calor, vámonos de aquí. Si estamos en un lugar donde que ya no queremos, hace calor, mejor me voy. Hace calor, te estoy dando la indicación de que tú te quedas, yo me voy, ¿no? O hace calor, abre tantito la ventana, ¿no? Podemos poner el aire acondicionado. Esa es la pragmática. De una otra forma,
el estudio de las características del uso del lenguaje, ¿no? Esa parte, pues así como que al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? A eso es lo que podemos poner en práctica. También vamos a hablar ya en la parte final de la morfología lingüística. Esta estudia la estructura interna de las palabras para determinar, definir y clasificar las unidades. Habíamos hablado de los morfemas y gramemas, ¿no? La morfología lingüística se va a dividir o nos va a dar dos panoramas. La morfología flexiva, que son las variantes de las palabras, como por ejemplo, género, número. Eso nos va a llevar a la morfología flexiva. Por ejemplo, tenemos camino. La raíz es camín. Si nosotros le vamos a dar género, si yo le pongo una O, va a decir camino. Si yo le pongo una AS, caminas. Si yo le pongo una AMOS, caminamos. Si yo le pongo una terminación ARON, caminar. Esa es la morfología flexiva. Y hay otra parte de la morfología lingüística que es la morfología léxica. La morfología léxica nos va a ayudar a la formación de nuevas palabras. Por ejemplo, en pesca, de ahí se va a derivar, pescador. Esa es una derivación. Una composición, vamos a tomar el ejemplo del sacapuntas. Otra derivación es vendedor. Vende y le ponemos el dor, es vendedor. Se forma una nueva palabra. Otra composición, el picahielo. Es el artefacto que ocupamos para poder trozar un hielo. Y un labrador. Labra es la raíz y dor es lo que me va a dar una derivación. Otros ejemplos que tenemos son, permítanme tantito, déjenme organizar aquí con esto, se me pegaron son la palabra sol. De ahí se van a derivar muchas palabras. Soldado, soleado, soledad, una construcción es insolación, otra derivación, solana, girasol, son las palabras que nos va a dar la morfología léxica. De la raíz, que es sol, vamos a poder sacar nuevas palabras de derivación o de composición. Otra palabra con base al sol es soleado, solar. Y pues otra composición es el parasol. A grandes rasgos, esto es la morfología lingüística, nos ayuda a formar nuevas palabras, a componer nuevas palabras y nos ayuda también a estudiar la base de la palabra. Acuérdense, no se confundan morfología flexiva o flexiva y morfología léxica. La flexiva es la que nos va a dar el origen de la palabra o la raíz, el morfema, y la léxica, la derivación y la composición de las palabras. ¿Cómo ves, Isa? Muy interesante.
muy interesante. Y pues seguimos en la metalingüística. En la metalingüística seguimos estudiando Seguimos estudiando Sí. y ahí es en donde se define qué es lo que hace la lingüística. Pues estudiar todo lo que se refiera todo lo que se refiera al lenguaje. Pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que les haya servido. No se pierdan el próximo, porque vamos a hablar de la organización de la información, no comunicación, de la información. Específicamente, ¿de qué vamos a hablar, Isa? Del resumen. de los resúmenes. De los tipos de resúmenes que tenemos, ¿vale? Pues me dio gusto saludarte. Gracias por Igualmente, sintonizarnos. gracias. Nos vemos Nos vemos hasta la en el próxima. siguiente. Hasta luego.